Buen día, estimado profesor y futuros colegas. En este día hablaremos lo que corresponde al tema número 14, que trata sobre las limitaciones de las propiedades. Hablaremos un poco sobre el significado de estas limitaciones, como también de su clasificación. Tocaremos sobre las limitaciones de las propiedades previales, las obras y distancias intermediales, la medianería, como también las luces y vistas de las propiedades de los vecinos, y por último hablaremos sobre el derecho de paso y acueducto. Entonces, para irnos introduciéndonos un poco más en el tema, vamos a recordar lo que significa el derecho de propiedad. Para los romanos, el derecho de propiedad era usque ad sidera it inferos, que significa que el propietario lo era desde los cielos hasta los infiernos. Para ese entonces ellos consideraban el derecho de propiedad como un derecho absoluto. Hoy en día pues el derecho de propiedad sigue siendo un derecho pleno y real, pero para que una persona pueda ejercer total poder sobre cualquier cosa tiene que cumplir con ciertas limitaciones legales que se los permitan. Estas limitaciones se diferencian entre el derecho limitativo de la propiedad y limitaciones sobre cualquier cosa, ya sea a través del usufructo, ya sea a través de la servidumbre o cualquier prenda, etc. A lo largo de nuestra historia constitucional se han efectuado diversas modificaciones, por ejemplo, se han creado nuevas leyes sujetas a las nuevas costumbres sociales. Entonces, lo que fue la Constitución de 1811, el derecho de propiedad pasó de ser un derecho absoluto a estar sujeta a limitaciones legales. En la Constitución de 1999, el derecho de propiedad se consideró como un derecho humano de carácter económico. Entonces, lo que es en el artículo 115, ubicado en el título 3 del capítulo 7, nos señala la Constitución que todo individuo tiene el derecho del uso, goce, disfrute y disposición de su propiedad, pero teniendo en cuenta que estas propiedades tendrán que someterse a restricciones y contribuciones establecidas por la ley y tendrán fines a miras al interés público. Entonces, para dar un pequeño resumen de lo ya dicho, de lo que está establecido en nuestra Carta Magna, ella se refiere que el derecho de propiedad es un derecho económico que se encuentra subordinado al interés público y regulado por la ley, y que se destaca por completo cualquier carácter de absolutismo en este derecho. Y con esto no me refiero a que la Constitución no respete lo que es la propiedad privada, porque sí la respeta, o sea, la configura, la protege y la respeta, pero ellos siempre ven los deberes y obligaciones establecidas por la ley con intención de valores e intereses colectivos. Asimismo, también plantean que toda propiedad tiene que tener la posibilidad de ser intervenida por el Estado, para así poder el Estado poder satisfacer los intereses sociales, porque esa es su función social, es la función social de la propiedad. Entonces, claro está que no habrá ninguna limitación que se pueda ejecutar si ésta afecta lo que es la esencia del derecho. Por ejemplo, cualquier legislador puede limitar el uso, el goce, disfrute y la disposición de cualquier propiedad, pero estas limitaciones no pueden influir de forma negativa sobre el derecho, porque eso atraería a una desnaturalización del mismo derecho. Entonces, la doctrina denomina limitación aquel ejercicio que desmarca el derecho de la propiedad, ya sea a través de su uso, goce, disfrute o disposición. Existen limitaciones del uso, que es aquel vínculo entre la propiedad y su función social. Este vínculo, esta limitación no puede crear por sí sola algún derecho de indemnización. De crearse es por causa de un daño anormal sobre el derecho. Por ejemplo, alguna fractura entre los principios de igualdad ante las cargas públicas. También existen las limitaciones del goce y disfrute. Estas limitaciones hablan de los frutos y beneficios que le traen esos bienes al propietario, y que el propietario no solamente tiene que quedarse o distribuirse esos bienes y esos beneficios, sino también usarlos y tratar de repartirlos para que puedan usarse de forma colectiva para el bienestar de todos en general. Y por último están las limitaciones de la disposición. Estas limitaciones más que todo van directamente hacia los propietarios, para enajenar las tierras que se encuentran en malas construcciones o que se encuentran construidas desde hace 60 años, deterioradas, básicamente inhabilitadas, por la cual esta limitación ejerce una carga para el derecho, porque afecta la libertad del propietario de elegir sobre sus propios bienes. Clasificación del derecho de propiedad. El derecho de propiedad presenta una división de varias especies de propiedad.
Estas son por sujeto, que publica si corresponde a la colectividad en general. Está también privada cuando el derecho es o estaba asignado a una determinada persona o grupo de personas, que las facultades de derecho se ejercitan con exclusión de otros individuos. Está la individual si el derecho lo ejerce un solo individuo, la colectiva privada cuando el derecho es ejercido por varias personas. Está también por naturaleza, que es la prioridad mueble, que son las que sí se pueden transportar. La prioridad inmueble, que son fincas, bienes raíces, esas sí no se pueden mover de un sitio a otro. La propiedad incorporal, que sí está constituida por meros derechos, como un crédito, una servidumbre, entre otras cosas. También está la propiedad por objeto, propiedades de bienes destinados al consumo, y las propiedades de bienes que son de producción. Limitaciones legales de la propiedad predial. La propiedad del predio se extiende desde el suelo al subsuelo y el sobresuelo, es decir, al aire, comprendidos por supuesto en el plano vertical del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. Esto quiere decir que el propietario tiene derecho hasta donde pueda obtener una utilidad económica o moral, siempre y cuando éste se ejercite dentro de los límites legales. Si el derecho del propietario del predio solo se limitara sobre el suelo, su dominio sería más que inútil, pues no podría levantar construcciones, ni sembrar, ni plantar. En Venezuela, de acuerdo al Código Civil, existen algunas limitaciones legales al respecto de esto. Continuando con lo que sería el tema sobre la limitación de la propiedad, vamos a hablar ahora sobre lo que son dos tópicos bastante importantes. Uno de ellos sería las medianerias. Las medianerias las conocemos como aquella barrera con la cual se va a dividir lo que va a ser una propiedad de otra. Es esta barrera que se encarga de realizar la limitación de cada una de las propiedades para saber dónde inicia una y dónde termina la otra, ¿sí? Las medianerias pueden ser de distintos elementos, no necesariamente tiene que ser una cerca, puede ser un muro, puede ser también lo que es plantación vegetal, o puede ser cualquier tipo de estructura que pueda fungir como ente divisorio entre lo que son dos propiedades. Un ejemplo claro de esto sería una finca que colinda con la otra finca, y siempre vemos que estas propiedades se delimitan con una especie de cerca. Esa cerca que va a entrecruzar lo que son las dos propiedades va a venir a ser esa medianeria. Ahora bien, en el derecho venezolano, esta figura de medianeria vendría a ser regulada por lo que es el Código Civil venezolano. También vendría a ser regulada por lo que son las distintas ordenanzas municipales que se encuentran en la entidad donde se encuentre la propiedad con la que estemos trabajando en esos momentos, ¿sí? Para hablar primero, dentro del Código Civil tenemos lo que es el artículo 685. Este artículo nos dice que se va a entender por medianeria a toda barrera que se encargue de dividir lo que es una propiedad de otra, o de delimitar una finca de otra finca, ¿sí? Siempre y cuando esta medianeria no tenga una característica o algún objeto, o hayan pruebas que demuestren que de hecho ella no esté fungiendo como medianeria en este momento, ¿sí? Puede entenderse por medianeria que no lo sea una cerca que esté entrecruzando, pero de hecho no esté delimitando, sino esté separando un espacio del otro y no una propiedad de otra propiedad como tal, ¿sí? Entonces, después nos iríamos a lo que sería el artículo 689, ¿sí? Del mismo Código Civil venezolano. ¿Qué nos dicta este artículo? Este artículo nos habla de que estas barreras divisorias tienen igualdad de parte de lo que serían las personas de ambas propiedades que están siendo beneficiadas por esta barrera divisoria, ¿sí? Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un muro que está dividiendo una casa de otra casa, no quiere decir que este muro, esta barrera divisoria, esta medianeria, va
hacer solo parte de su mantenimiento uno de los vecinos que se encuentran beneficiados por ella. Al contrario, al ser privilegio de ambas partes, ambos tienen que preservar lo que es su integridad física y mantenerla como lo que vendría a ser ese marco divisorio entre ambas propiedades. Ahora bien, hablaríamos también de lo que vendría a ser la distinción de obras y lo que son las obras intermedias, ¿sí? Para lo que vendrían a ser esta distinción de obras intermedias, hablamos de cuando las ordenanzas municipales nos implementan lo que sería una delimitación en lo que son la construcción de alguna infraestructura e incluso la plantación de vegetación dentro de lo que son puntos clave y significativos de alguna entidad. Entiéndase por estos como las plazas públicas, lo que vendrían a ser los templos eclesiásticos, las iglesias, y en ellos pues se tendría que tener cierta delimitación pues para no afectar lo que sería la integridad y en ocasiones pues también sabemos que estas edificaciones o estos espacios también vienen a ser parte de lo que es la cultura de cada una de las entidades. Ahora bien, el artículo 700 nos viene a hablar también un poco de lo que vendría a ser situaciones en las que no se vaya a incumplir esto del todo. Por ejemplo, si en las situaciones en que son plantados específicamente algún tipo de vegetación, como lo que vendría a ser un árbol de gran altura o algún árbol frutal, ¿sí? Si hay un caso en el cual una propiedad que colinda con otra, en las cercanías de esta división de propiedades en esa frontera, se encuentra el crecimiento de un árbol frutal, dígase un árbol de mango, de limones, cualquier árbol que pueda implementar algún tipo de fruto. Este árbol, si empieza a afectar de alguna manera a lo que viene a ser la propiedad del vecino, está en obligación él y la otra parte de poder ayudar a lo que sería evitar cualquier daño o prejuicio a la propiedad o integridad del otro sujeto, ¿sí? Ahora bien, si tenemos un árbol que está afectando sus raíces a lo que es el terreno de otra persona, este árbol, el mismo propietario puede reclamar que estas ramas en efecto le están afectando lo que es la integridad de su propiedad y por ende puede exigir que estas ramas sean retiradas e incluso que el árbol sea extraído si este mismo está afectando. Ahora bien, en el caso de los frutos de este árbol, se puede entender que los frutos no vendrían a ser solo beneficiarios de donde está del terreno donde está el árbol sembrado, porque si las ramas están circundando lo que sería parte del espacio de la propiedad conjunta, estas ramas están depositando lo que serían los frutos en la propiedad contigua, en la propiedad del vecino. Por ende, este vecino está en toda capacidad de poder ser beneficiario también de estos frutos que están cayendo dentro de su propiedad. Por ende, no puede haber ningún reclamo por parte del vecino de que como este árbol está sembrado en su propiedad es de él y él no puede verse beneficiario de lo que serían Mi nombre es Andrés Ocampo y yo les voy a hablar sobre las luces y vistas de la propiedad del vecino y el desagüe de los techos. Ahora el desagüe de los techos. El artículo 708 del Código Civil dice que el dueño de un edificio siempre debe construir su tejado de tal manera de que las aguas fluviales caigan sobre su propio suelo, la calle o vía pública de acuerdo a lo que se disponga en los reglamentos y ordenanzas sobre la materia. Como sabemos, el agua en muchas ocasiones puede causar daños sobre el inmueble a corto o mediano plazo. Es por eso que este código es muy importante, porque permite evitar accidentes que en un futuro se pueden convertir en catástrofes. Muchas gracias. Las luces y vistas de propiedad del vecino son limitaciones del dominio que prohíben construir una ventana o un hueco a una distancia menor de lo que está prescrito o establecido en la ley. No se puede construir una ventana o un hueco
en vista hacia la dirección recta de la propiedad del vecino, sino que debe existir una distancia prudente de al menos 2 metros entre la pared que se va a construir y la propiedad del vecino. Si por alguna razón esta situación se anula sobre cualquier título, quedará establecida una certidumbre. De allí que convenga separar las limitaciones de la propiedad por razón de utilidad privada de las servidumbres que puedan derivarse de la alteración de dichas limitaciones. Se le denomina luces a toda aquella abertura o ventana por la que pueda circular un pasaje de luz o aire, más no una vista hacia el exterior. Pero por otro lado, también existen las vistas, que estas sí permiten una visualización hacia fondos contiguos. El artículo 705 del Código Civil nos dice que el dueño o el propietario de una finca, de una pared contigua a una finca ajena, puede construir tronqueras o ventanas para que existan luces, siempre y cuando construya con una distancia de al menos 2 metros y medio sobre el suelo o sobre el pavimento que se quiere iluminar. Esta debe ser con red de alambre, con rejas de hierro y sometida contra la pared. Si por alguna razón el propietario en un futuro quiere cerrar esta ventana, podrá hacerlo siempre y cuando se apoye sobre la pared medianera en la que ya una vez edificó. En este artículo también lo fundamenta el artículo 706 y 707 del Código Civil. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Antivero, soy alumno de segundo año, sección B de Derecho, y les voy a hablar sobre el derecho de paso y acueducto. No puede imponerse el derecho de acueducto para objeto de interés privado sobre edificios, ni sus patios o dependencias, ni sobre jardines ya existentes. Todo propietario debe permitir el paso o la entrada a su propiedad siempre y cuando tengan beneficio mutuo o beneficio de algún particular vecino, ya que es absolutamente necesario construir o reparar o demoler algún muro o propiedad de alguna otra persona. No se puede prohibir la entrada o paso por su propiedad siempre y cuando tenga el interés de demoler alguna propiedad ajena o construir alguna propiedad vecina o de uno mismo, o sea, para el interés mutuo. En conclusión, podemos hablar de que a lo largo de 22 años un número importante de limitaciones a propiedad privada, tan solo establecidas en decretos presidenciales con rango, valor y fuerza y ley, si bien es cierto que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular, también es cierto que los derechos individuales deben ser garantizados por supuesto en derechos individuales. Poco a poco desde el Estado se ha ido vulnerando sobre todo el de la propiedad, lo cual el desarrollo óptimo de un país es indispensable, ya que respetar este derecho de propiedad queda como reflexión ver ejemplos de aquellos países que han logrado su desarrollo para seguir sus pasos y tener claro en aspectos que han hecho muy mal desde hace más de 60 años para salir a flote como país, porque una de las cosas más importantes es la protección a esa propiedad privada.